unicelulares vamos a tener en común que tienen formas de trofozoitos y de quistes. Algunos, excepcionalmente, vamos a verlo hacia adelante, no producen o no se les conoce estadio de quiste en el humano, pero en general los demás sí. Es como un grupo especial o específico. Ahorita lo vemos adelante. Y también algo característico de este grupo, a diferencia de, por ejemplo, de las coccidias o de los esporozoos, que también eran unicelulares, es que primero, pues los esporozoos venimos de un montón de estadios, ¿se acuerdan? No solamente, no como estos dos que tenemos aquí de quistes o trofozoitos, no. Allá estábamos con reproducción sexual, asexual, entonces estábamos hablando de ovoquiste, de gametos, de trofozoitos, de merozoitos, de esporozoitos, de esquizontes, ¿sí? O sea, muchos otros. Aquí en general nos quedamos con esos dos y como les digo, algunos ni siquiera producen o se les conoce forma de quiste, ¿ok? Otra diferencia con esos que veníamos mencionando es que estos van a tener organelos para la locomoción, entonces estamos hablando de que podemos presentar, por ejemplo, flagelos o que podemos presentar una locomoción por pseudópodos que incluso para los expertos en microscopía, como en mi caso que soy bacterióloga, esa locomoción, incluso la forma en que sucede y cómo se ve al microscopio puede ser incluso un elemento importante para diferenciar amebas patógenas de no patógenas o de comensales. Así de fino puede llegar a ser el tema, ¿listo? Pero ese es un medio de locomoción, que el pseudópodo es lo que se conoce como el pie falso, ¿listo? Y lo otro es que estos más elaborados pueden presentar, por ejemplo, como los flagelados, que lo habíamos visto con los ciliados, y el balantidium, allá en los ciliados, pues pueden presentar citostoma. ¿Listo? Bueno, esta es una primera pregunta que yo había dejado de tarea. Vamos a jugar con esto y vamos a empezar entonces con esta tarea a ver si alguien la hizo. ¿Listo? A ver, Santiago García. ¿Santiago está por allí? Hola, hola. Santiago, háblame. ¿Si está por allí o no está? Santiago García. Si no la saben o lo que sea, no se preocupen. Dicen, no, profe, no la sé y pasamos a otro. Bueno, entonces yo voy tomando nota aquí, ¿vale? Porque todos, la idea es que todos pasen, entonces voy tomando aquí en mi aplicación. Listo, otro. Vamos a mirar de nuevo. Laura, cuéntanos, ¿sabes algo en cuanto a lo que habíamos dejado de tarea por allá que tenía que ver entonces con el porcentaje de infección que encontramos en la población? Porcentaje de infección, por ejemplo, por amebas. Hola, profe. Hola, Laura querida, ¿cómo estás? Bien, gracias, profe. ¿Y tú? Cuéntame, cariño. ¿Tienes idea de esto? Pues yo leí en un artículo que decía que el 85% de la población podía presentar infección por amebas. Ok, eso es bastante alto, ¿no? Infección por amebas, o sea que podemos encontrar amebas en coprológicos de personas con síntomas y sin síntomas, es decir, una persona sana, que aparentemente se vea sana y sin síntomas puede tener amebas en su estudio coprológico. ¿Qué dices tú con ese porcentaje y con eso que me estás diciendo, Laura? Pues yo creería que de pronto sí, porque pues es un porcentaje muy alto. Vale, de pronto sí, seguramente sí. Ojo con esto, chicos, seguramente sí. Resulta que, de hecho, hablamos de muchos comensales, ¿no? Que son reconocidos como no patógenos y de hecho vamos a tener muchísimos casos de coprológicos con amebas allí sin que necesariamente estén presentando infección. Además, recuerden que incluso
para entamoeba histolítica, que es la que nos ocupa, digamos, clínicamente en más importancia, incluso para esa podemos tener diferentes rutas cuando sucede la infección, ¿ok? Y una de esas rutas es, por ejemplo, que simplemente haya una división del parásito y luego haya una enquistación, un enquistamiento y salga en heces. Y no necesariamente va a haber invasión y no va a haber síntomas. Incluso para esa es mucho más común que si no hay síntomas estemos asociando esta infección a una especie que es no patógena, pero incluso con histolítica pudiera pasar eso, ¿vale? Entonces sí podemos encontrar eso. La OMS estima que podemos tener hasta 500 millones de casos. Sí, les voy a traer el dato, miren, 500 millones de casos de personas infectadas con el parásito y de esos el 10%, que corresponde más o menos a 50 millones, va a ser amebiasis invasiva. Es lo que lo que la OMS estima, ¿vale? Y de ahí vamos a tener unas 100.000 muertes al año, ¿vale? Ese es el dato. Ojo con esto porque cuando pongo tareitas o datos así, que son importantes, por lo menos en contexto epidemiológico, no suelen olvidárseme. ¿Listo? No se me olvidan esas tareitas. Listo, Laura, muchísimas gracias. Entonces, vamos a trabajar aquí con estos que habíamos mencionado, los flagelados, las amebas, habíamos dicho que encontrábamos cosas por allí en común, por ejemplo, el mecanismo de infección que va a ser por quistes, generalmente en el agua, los alimentos, ¿sí? Y generalmente son agua y alimentos contaminados, por ejemplo, por heces fecales, ¿no? De personas que están infectadas. Y generalmente también sabíamos que una de las características de lo difícil de controlar esto es que precisamente va a haber personas infectadas asintomáticas, estábamos hablando de eso. No todos los infectados van a presentar amebiasis invasiva y eso significa que hay un gran número, si estamos hablando de que el 10% presenta amebiasis invasiva, eso quiere decir que un 90% no va a presentar esos síntomas. Entonces tenemos gran cantidad de personas asintomáticas que son un foco, un reservorio de la infección del parásito y que están entonces perpetuando ese ciclo, ¿vale? Entonces estas cosas son en común. ¿De acuerdo? También habíamos dicho, ay, por acá tengo manitos levantadas. Listo, cuéntenme, chicos. Hola. Me Hola, acabo hola. de confundir, no sé si se me entrecortó. O sea, dijiste que el 10% de la población infectada con amebiasis o con amebas, pues, iba a presentar esos síntomas y el 90% que esté infectado, ¿no? O sea, lo que acabo de decir exactamente es que si partimos de los datos de la OMS, ¿sí? Que se los recuerdo por aquí, en estos datos, según esos estudios epidemiológicos, lo que se propone es que aproximadamente 500 millones de personas se infectan en el año y de ahí el 10% presenta amebiasis invasiva. Estamos hablando de 50 millones de personas y de esas 100.000 muertes en el año. Entonces, si me dicen que el 10% presenta amebiasis invasiva, lo que yo puedo extrapolar o lo que yo puedo decir, Laura, es que tengo entonces un 90%, ¿sí? Que están infectadas y que no llegan entonces a esa enfermedad invasiva, ¿de acuerdo? Y eso quiere decir que tengo un riesgo enorme, enorme de tener portadores asintomáticos, ¿ok? ¿De acuerdo? Que no estamos Sí, hablando de esta señora. enfermedad invasiva. Ahora, cuando hablamos de enfermedad invasiva, cuando hablamos ya de amebiasis como tal, sí, con una enfermedad clínica ya, estamos considerando que casi siempre eso se debe a especies patógenas, específicamente estamos hablando de la entamoeba histolítica, pero como les digo, lo que se asume es que el otro 90% son no patógenas. ¿De acuerdo? Pero, sin embargo, con entamoeba histolítica también debemos hacer la claridad fina que incluso en ella, siendo patógena, podríamos tener la vía y la opción de que la persona se infecte y no necesariamente haga invasión de la mucosa colónica, sino que los quistes se reproduzca el parásito, el trofozoito, se enquiste y salga en heces. ¿De acuerdo? Incluso con esa, pero lo que se tiene, digamos, en estudios moleculares a la fecha, casi siempre es que se relaciona con que los que no presentan enfermedad suelen entonces estar infectados por especies no invasivas o no patógenas, ¿vale? Gracias, profe. ¿Quedó mejor?
Sí, señora, gracias. Vale, perfecto. Entonces aquí lo que yo les quería hacer... Ay, Daniela, María Daniela, perdóname, cuéntame. Sí, profe. Profe, pues entonces, como así en síntesis, incluso infectados por la histolítica pueden ser asintomáticos, ¿es cierto? Exacto, no es lo más común, pero puede darse. ¿Listo? Vale. De hecho, hay estudios, hay un estudio que muestra, y de hecho hay estudios de esto desde les voy a decir que históricamente en 1978 más o menos se viene proponiendo esto, de que haya especies especies patógenas y no patógenas, desde por allá, desde esa época se está proponiendo esto. Lo que pasa es que no había sido como aceptado históricamente y de repente ahora sí se le ha dado fuerza y los estudios moleculares apoyaron eso. O sea, en este momento ya las pruebas moleculares dicen, sí, mire, resulta que hay especies diferentes, ¿sí? Y especies que pueden ser no patógenas y la histolítica, que es la considerada por excelencia como patógena. Entonces, lo que les digo es que los estudios muestran cómo, por ejemplo, de una población de personas infectadas, cuando les hacen prueba, por ejemplo, a las que están con manifestación clínica, es decir, con enfermedad clínica, con amebiasis, cuando se les hacen pruebas moleculares y esto, suelen allí encontrar casi que exclusivamente, estamos hablando de entamoeba histolítica, ¿de acuerdo? Eso es lo que suelen encontrar, o está relacionado esa manifestación clínica con la histolítica molecularmente hablando. Los perfiles de enzimas específicas, las pruebas inmunológicas, las pruebas moleculares apuntan a que es una especie muy, muy característica, que es la histolítica. Pero cuando les hacen pruebas moleculares a la población que no está mostrando signos y síntomas, resulta que se encuentran allí molecularmente, principalmente todas esas que son consideradas no patógenas, pero, o no invasivas, pero también han encontrado la histolítica molecularmente allí. ¿Entienden entonces cómo se va reforzando la teoría, no? De que incluso en la histolítica pudiéramos tener el camino de la no invasión, es decir, de no manifestación clínica. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Está bien para ustedes? Vale, perfecto. Entonces, les estaba mostrando esto porque aquí, además de lo de la vía de infección o el mecanismo de infección que podemos encontrar en común, también nos vamos encontrando entonces que tenemos un medio diagnóstico también común. Este medio diagnóstico común es, por ejemplo, que tenemos que buscar el parásito en heces, y generalmente lo que estamos buscando en heces suele ser, por ejemplo, los quistes. Es raro encontrar los trofozoitos porque son muy lábiles, entonces si las heces están muy formadas, no tienen tanta humedad, pues generalmente vamos a hacer, pues, digamos, un enquistamiento natural del parásito por pura protección, y significa que vamos encontrando esquistes allí. En cambio, si tenemos unas heces bastante líquidas, bastante frescas, allí sí es más probable que encontremos trofozoitos, pero como les digo, por lo general, dado la labilidad que tienen ellos y la delicadeza, entonces vamos a quedarnos con que ese estadio que generalmente encontramos para diagnóstico sería los quistes. Asimismo, ya habíamos hablado de esto, de que los trofozoitos, entonces, siendo tan lábiles, si salen en las heces fecales pueden fácilmente morir, rápidamente morir en el ambiente, e incluso si sobrevivieran y las personas los ingiriéramos, pues no van a resistir toda la parte gástrica, toda la acidez gástrica. Así que digamos que para términos de infección nos quedamos con los quistes, ¿vale? Para perpetuar la infección. Para método diagnóstico, ambos estadios, tenemos quistes y tenemos trofos en heces, pero ya saben que los trofozoitos se van a poder visualizar si hay algunas características especiales en esas heces. No siempre se logra, no siempre se ve, los quistes son más resistentes, es más común encontrarlos, pero ambos estadios son diagnósticos, quistes y trofozoitos, y de estos los infectantes realmente entonces en el ciclo de vida del parásito vienen siendo los quistes. Hasta ahí vamos, ¿está bien para ustedes? ¿Está claro? Sí, señora. Vale,
Otro asunto que va a ser, digamos, común es la distribución, esa distribución que me mencionan los textos de que es amplia, de que es universal, de que está en todo el planeta. Eso es algo que también tenemos en común en estos grupos de microorganismos. Y en cuanto al tratamiento específicamente, pues podemos encontrar, vamos a ver ahorita con entamoeba histolítica, que es bien interesante, podemos encontrar que generalmente damos o dirigimos tratamientos no solamente a la parte digamos, de tejido, sino que también tenemos que dirigir medicamentos a la parte de la luz, o sea, a la parte luminal. Así que por eso generalmente estamos encontrando esquemas que en entamoeba, por ejemplo, que combinan grupos, ¿sí?, antiparasitarios que van hacia los dos enfoques, a la parte luminal y a la parte de tejido. ¿Listo? Aquí interesante mostrarles que no solamente podemos tener por este grupo de parásitos, no solamente podemos tener enfermedad intestinal, sino que también encontramos enfermedad, por ejemplo, a nivel de geniturinario, como ocurre, por ejemplo, con las tricomonas vaginales. Y lo otro que les quería resaltar aquí es este asunto de la vía de infección. Aquí me mencionan algo interesantísimo y es que me dicen, mire, una de las vías de infección en entamoeba, además de la ingestión de los quistes contaminados, o sea, de los quistes que van en el agua o en los alimentos que están contaminados con heces, además de eso, la vía anal oral también se hace relevante. ¿Listo? Entonces, cuando yo pregunto por la vía, cuando yo planteo la vía anal oral, pues ya sabemos que en heces salen los trofozoitos y salen los quistes, ¿ok? Entonces, en esta vía, mi pregunta es, ¿qué pasa o qué hay en la literatura acerca de los trofozoitos por esa vía específicamente? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué dice la literatura de ellos? Entonces, vamos a la ruleta y vamos a girar para que me cuenten si alguien leyó sobre eso, si alguien sabe sobre eso. Daniel Terreros, ay, yo recuerdo a Daniel del laboratorio, ya lo conocí en persona. Daniel, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Qué tal? Bien, bien. Cuéntame, ¿de Bien, pronto profe. leíste algo sobre eso? O sea, Sí, ¿qué profe, dice pues, por esta ejemplo, literatura? en las tricomonas vaginales, pues, por ejemplo, el estadio diagnóstico, pues, son los trofodolitos. Y que, por ejemplo, estos, pues, aunque no estuvieran protegidos, pues, por un quiste, pues, podían vivir poco tiempo por fuera, pues, del organismo. Ajá. Pero aquí yo no estoy hablando de las tricomonas. Este apartado específicamente lo hice con entamoeba. Míralo por aquí. Entonces, míralo por ahí. ¿Sí? Con entamoeba histolítica. En ese caso, porque es cierto, con tricomonas, ahí de hecho no hay quistes, ¿de acuerdo? Solo trofozoitos. Ese es el, digamos que el género que tenemos que resaltar, que no hay quistes, es solo trofozoitos. Pero la pregunta es, ya sabemos que estadio diagnóstico para yardias y para amebas es quistes y trofos porque ambos salen en las heces. Aunque sea más fácil encontrar los quistes que los trofozoitos por las características de la materia fecal. Pero la pregunta es, en el sexo que involucra anal, oral, ¿sí? Esa conducta, digamos, que tiene aquí resaltado como un patrón de riesgo para infectarse, para la infección, para adquirir la infección. ¿Qué pasa ahí con los trofozoitos? ¿Serían o no infectantes? ¿O simplemente nos quedamos con lo que estamos hablando de que es que no importa que a través de esta conducta de riesgo ingiriéramos trofozoitos, no importa porque acabamos de decir que toda la parte gástrica ácida, pues ellos no van a sobrevivir a eso? Sí, Entonces, sí, profe, pues yo eso. creería, pues, que los trofozoitos, pues, ni alcanzarían a llegar, pues, allá, pues porque el ácido, pues, del estómago, de pronto, pues, los mata. Vale, los mata. Bueno, pues les voy a contar que esta vía involucra ambos estadios como infectantes. Ojo con eso, ¿listo? Les voy a añadir eso. Acabábamos de decir, pues, que normalmente son los quistes, por lo que tú explicas, Daniel, pero esta vía en particular involucra
ambos como riesgo y específicamente está relacionada esa vía anal oral con lo que se conoce como amibiasis cutánea. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, que ahí se hace bien importante y de hecho puede tener unas complicaciones bien feas y bien malucas porque da como perforaciones. Entonces, esta vía puede involucrar ambos estadios. Por eso la resalté allí, ¿vale? Para no pasarla por alto. Listo, Daniel, muchísimas gracias. Listo, gracias. Gracias a ti. Muy bien, entonces seguimos. De aquí vamos a resaltar que las amebiasis también no solamente pueden ser entonces intestinales, no solamente en la parte geniturinaria, sino que también podemos encontrar infecciones a nivel de tejido y ahí entonces resaltamos las de vida libre y también resaltamos entonces la entamoeba histolítica que como sabemos puede haber dentro de las opciones de infección, además de la asintomática, asintomática o no invasiva, además de la invasiva o sintomática y clínica, además podemos encontrar la extraintestinal, ¿no? Entonces, ojo con eso porque ahí va a ser súper importante eso. ¿Listo? Muy bien. Esto los había traído para simplemente mencionarles cómo este grupo de patógenos pues va a tener unas características importantes que hacen parte, en este caso está mostrando mecanismos de adherencia, pero hacen parte en realidad de todo lo que es su capacidad patogénica, es decir, si yo estoy en esta mucosa, en este epitelio, tengo que garantizar poder hacer invasión a él y para ello las moléculas de adhesión toman una importancia fundamental. Yo pienso que están siendo bastante desarrolladas en la investigación y ya hay cosas bien interesantes sobre la mesa. Por ejemplo, para Yardia vamos a tener como importantísimas la taglina y la GLAM1, que la taglina ya les había contado, se propone que está sobre toda la superficie del parásito y es fundamental para el ingreso y para el tropismo que hay por los enterocitos. Y la GLAM1 se propone que es una molécula de adhesión o de adherencia específica del disco ventral. ¿Ok? Y entonces eso hace que haya mucho, ese disco ventral, de hecho en Yardia que chupa como, se pega como una chupa, se pega como al vacío, es como succionador, entonces tiene esa molécula ahí como mecanismo patogénico, ¿vale? Y para la entamoeba histolítica se propone entonces que hay unas moléculas llamadas lectinas inhibidas por galactosa o lectinas inhibidas por la GalNAc, que específicamente ¿sí? se encuentran en el parásito y que se pegan a las células epiteliales, a las células sí, del epitelio, específicamente en la entamoeba, estamos hablando del epitelio colónico, se pegan a los carbohidratos que hay allí en ese epitelio, ¿listo? Entonces, era para resaltarles eso. Muy bien, entonces nos vamos a concentrar y vamos a pasar, porque esto ya lo vimos rápido, para darle un poco más de tiempo a Yardia. Pero vamos a recordar entonces que dentro de las amebas tenemos 3 géneros así como de resaltar, que son la entamoeba, la endoligmas y el deiodamoeba, ¿vale? Y dentro de ellos, entonces nos vamos a enfocar en el de entamoeba y la especie histolítica, que es la que resaltaba allí como la patógena, ¿ok? Hay otra entamoeba que está puesta sobre la mesa, que es la Polecki, que específicamente se ha aislado de cerdos y de monos, que también está propuesta como que rara vez, pero ha generado enfermedad en humanos. Entonces, por eso la he puesto allí en la diapositiva pasada también. Y las otras están relacionadas, los otros géneros y las otras entamoebas están relacionadas como comensales. Entonces, nos vamos a encontrar un amplio espectro de comensales allí, como es la entamoeba dispar, la Moskovsky, la Bangladeshi, que hacen parte todas del complejo entamoeba histolítica y que son morfológicamente idénticas a ellas, es decir, no hay forma microscópica de diferenciarlas, a no ser, sí, solo sí, que lográramos en un fresco ver trofozoitos de entamoeba histolítica haciendo algo patognomónico de ellos, algo que ellos hacen característico y que no hacen las demás de ese mismo complejo, que es que, recuérdenme qué es. ¿Qué es ese algo que hace entamoeba histolítica que podemos ver en un fresco al microscopio, que lo hace específicamente la forma de trofozoito y que ahí sí o sí nos damos cuenta que es entamoeba histolítica?
sin necesidad de ir a las pruebas moleculares, inmunológicas, serológicas y todo esto. ¿Qué es lo que hace el trofozoito que es tan característico? Que es patognomónico. Tienen que saberlo porque eso es patognomónico de entamoeba histolítica y fundamental para el diagnóstico, para que ustedes lleguen a ese diagnóstico médico. ¿Debe fagocitar eritrocitos? Exactamente. ¿Cómo se llama eso de fagocitar eritrocitos? El nombre exacto, técnico. Así. Eritrofagocitosis. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Sí, chicos? Eso, por ahí Juan Felipe me está diciendo eso. Listo. Entonces, eso, eritrofagocitosis, es característico de entamoeba histolítica. Si no es por eso, chicos, la diferenciación morfológica de ella con las otras de su complejo, que es la dispar, la Moskovsky y la Bangladeshi, no hay forma microscópicamente. Entonces, de ahí la importancia de las otras pruebas que han surgido ahora, pruebas enzimáticas, pruebas bioquímicas, pruebas moleculares, para poder diferenciar la patógena de las no patógenas, ¿vale? Porque es fundamental, sobre todo cuando sabemos que esta patógena en particular tiene unas características invasivas tan agresivas que generan tanto daño tisular y que incluso puede generar enfermedad extraintestinal. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Es claro? Hola. Sí, profe. Sí, señora. Gracias, gracias. Ok, muy bien, los demás entonces, como les decía, están consideradas como comensales. Allí entra la E. coli, que ojo con la E. coli, no la vayan a confundir con la bacteria, ¿no? Porque por allá hay una bacteria que es Escherichia coli y resulta que se escribe exactamente igual, que es E. coli, pero aquí estamos hablando de Entamoeba coli, que es parásito. ¿Listo? Entonces está la E. coli, está Endolimax nana, está Iodamoeba buschilli, todas esas son consideradas no patógenas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hablando específicamente de esta histolítica, habíamos dicho ya pues que es específica de la distribución mundial, pero que hay más incidencia en regiones tropicales, subtropicales y pobres. De hecho, miren que en estas regiones la prevalencia puede ir del 10 al 15 hasta el 50%, pero en Estados Unidos, en cambio, hablamos de un 1 a un 3%, hay un promedio de 2% como prevalencia. En estos países que son industrializados, por ejemplo, el riesgo es en poblaciones específicas, como habíamos hablado. ¿Listo? Pilas con los asintomáticos. Acabamos de hablar de esas cifras según la OMS, y pues esas cifras me hablan de que un 10% en realidad es histolítica, pues me quedo con el 90% que puede estar teniendo entonces una infección no invasiva de una especie no patógena, y por tanto no tiene síntomas clínicos, pero sí está sacando quistes todo el tiempo al ambiente, ¿vale? Entonces eso va a ser siempre la principal fuente de contaminación de alimentos y agua, generalmente los asintomáticos, y se hace súper serio el asunto cuando estamos hablando de lugares con hacinamiento, un ancianato, una cárcel, una guardería, todas estas situaciones que nos exponen pues a que se contamine fácilmente el agua, los alimentos por personas asintomáticas. ¿Listo? La importancia de diferenciar, como les decía, siempre entre una patógena y no patógena, que aquí ya sabemos que estas dos son diferentes, incluso se habían utilizado en un tiempo como sinonimia, como sinónimos, y resulta que no, son especies distintas, ya lo sabemos hoy, y la importancia de establecer si es patógena o no patógena, pues es poder llegar al diagnóstico de amebiasis y que ustedes puedan tomar las medidas necesarias para eso, ¿ya? Entonces, vamos a hablar del ciclo de vida, ya les había mostrado esto, con el interés de hablarles de algo interesante en la parte del ciclo, y es que podemos llegar a tener vectores mecánicos como son las moscas o las cucarachas, ¿vale? Lo que vamos a tener entonces son personas generalmente, por ejemplo, asintomáticas, en ese porcentaje que teníamos de la OMS, que generan los quistes en el ambiente. Los trofozoitos también, pero rápidamente van a morir en el ambiente, y estos vectores mecánicos pues me pueden generar una contaminación de agua, de alimentos, el hecho de que las heces lleguen a fuentes de suministro de agua, como por ejemplo pozos o ríos, o el lugar donde las personas con deficientes condiciones sanitarias o sin acueductos, sin alcantarillado, toman el agua,
pues eso va a hacer entonces que fácilmente se ingieran los quistes. Estos van a eclosionar en el intestino delgado, van a tener tropismo por el intestino grueso, por la mucosa colónica, se van a reproducir o a multiplicar allí por fisión binaria y luego entonces, si son de la especie patógena, pues van a invadir o también puede tomar la ruta de no invadir y enquistarse de nuevo para salir, o también pueden tomar la ruta de una infección extraintestinal si esa invasión va avanzando y puede llegar incluso a lo que son perforaciones y a la cavidad peritoneal. ¿Listo? Importante aquí en esta diapositiva, y lo traje para que recordaran aquello del vector en el ciclo de vida, pero también para que recordaran, por ejemplo, que cuando estamos hablando de la parte de extraintestinal, esto generalmente se adjudica al trofozoito, es decir, es él el que va por allí por sangre y alcanza otros tejidos, y es él el que se va a encontrar si tenemos, por ejemplo, un absceso hepático, que es muy común, súper común por aquello de la circulación porta, es muy común y se propone que hay como si hubiese émbolos de grupos de parásitos que llegan a hígado y se establecen allí generando un absceso hepático. Si vamos a mirar, por ejemplo, algo de ese material que hay en el absceso, seguramente lo que nos encontramos a nivel de sus superficies o de su tejido es que tenemos trofozoitos allí. Entonces, ojo, la forma de trofozoito es la que suele estar asociada a esa parte extraintestinal. ¿Listo? ¿Claro hasta allí? No veo manitos levantadas, perfecto. Entonces puedo seguir, ¿cierto? Aquí están entonces las opciones de las que hablábamos, invasiva, no invasiva y extraintestinal. Recuerden eso siempre y que es clave para diferenciar entamoeba histolítica patógena de las otras no patógenas del complejo. ¿Listo? Muy bien, entonces este es el ciclo de vida. Aquí en este ciclo de vida me gusta porque está mostrando específicamente los lugares donde están sucediendo las cosas. Entonces, si ustedes observan, miren la ingestión del quiste, el desenquistamiento que habíamos hablado que sucede en intestino delgado. Esto es muy fácil, digamos, es muy fácil o muy susceptible de que suceda por toda la parte gástrica después de que fue ingerido. Y finalmente, cuando los trofozoitos surgen, pues miren las rutas que tengo, ¿no? Puedo perfectamente entrar a división y luego pasar a enquistamiento y salir de nuevo por heces sin invadir. Entonces estamos hablando de una infección no invasiva, o sea, un ciclo de vida no invasivo. Y puedo, en cambio, invadir la mucosa colónica, que tenemos tropismo por él. Por eso miren aquí que está mostrándome, ¿listo? Que se desenquistan en el intestino delgado y que se establecen en el intestino grueso por tropismo. Entonces puedo generar una invasión de esa mucosa y puedo también, si la cosa sigue avanzando, pues entonces llegar a otros órganos o tejidos, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuáles son principalmente? Entonces sabemos que es cerebro, que es corazón, que es hígado principalmente. Esos son y pulmones como los focos principales. ¿Listo? Vamos a hacer entonces algunas preguntas que yo tengo aquí con respecto al ciclo de vida. Entonces para eso vamos a utilizar la ruleta. A ver. Vamos a hacer esas preguntas rápidas que tratamos de resolver con las coccidias, ¿vale? Entonces, Valeria Luna, ¿estás allí? Preguntas sencillitas para ver si las cosas con eso han quedado claras en cuanto al ciclo de vida. Profe. Valeria, ¿estás? Hola, profe, ¿me escuchas? Hola, te escucho. Qué bien. Bueno, Valeria, preguntita rápida, así para ver si quedó claro el ciclo de vida. Muy bien, Valeria. Estadio diagnóstico. ¿De la entamoeba, profe? Sí, estamos hablando de la entamoeba histolítica. Profe, ¿son los quistes y los trofozoitos? Sí, señora, ambos, porque ambos se encuentran en heces. Muy bien, ¿en dónde encuentro principalmente? ¿Qué tipo de heces encuentro los quistes, Valeria? Profe, no me acuerdo, creo que son en las frescas y en las maduras. Sí, acuérdense, si estoy abajo con esto, ¿pregunté quistes o pregunté trofos? Preguntas de quistes, profe. Entonces,
Si estoy hablando, pongámosle un poquito de sentido común a eso, ¿vale? Para que no se vayan a corchar por ahí en el examen. Si estoy hablando de trofozoitos, es una forma móvil, es una forma que se desplaza, que está activa. Por tanto, las heces deben permitir esa movilidad. Por eso es mucho más fácil encontrar los trofozoitos en las heces que tienen que ver con una consistencia líquida, ¿de acuerdo? Que están frescas, ¿de acuerdo? Sí, profe. Si le pongo sentido común. En cambio, los quistes que ya están enquistados, están protegidos, generalmente lo hacen o se han enquistado cuando disminuye, por ejemplo, la humedad, es una de las características. Entonces, en las heces más formadas o que ya llevan un tiempo y ya los trofozoitos han muerto por calor, por contacto con el oxígeno, todo esto, entonces ahí lo que va a prevalecer o a mantenerse son los quistes o el estadio de quistes, ¿entendido? Poniéndole un poquito como de sentido común a la cosa, ¿vale? Ok, profe, gracias. Vale, Valeria, gracias. Entonces, ya saben todos, el estadio diagnóstico se encuentra los dos. Otra pregunta rápida para Mariana González. Mariana, ¿estás allí? Sí, profe. Mariana. Vale, Mariana, gracias. Estadio infectivo, facilísimo. Profe, los quistes. Perfecto, principalmente, ¿cierto? Los trofozoitos no aguantan esa mucosa gástrica y todo ese recorrido, y si estamos hablando de una conducta de riesgo anal-oral, entonces en ese caso quistes y trofozoitos toman importancia por aquello de la amebiasis cutánea. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, uno también podría responder los dos, ¿no? En ese contexto, o Pero es mejor. claras el contexto, porque si tú me hablas de los dos, lo más seguro es que te digo, no, y trofozoitos, ¿cómo? ¿Dónde? ¿En el ambiente? Esto es una excepcionalidad por una conducta de riesgo excepcional, ¿listo? Pero si tú me dices como los dos abiertamente, te tacho los trofos si no me aclaras en qué contexto es, porque en el ambiente, que es el ciclo de vida que vemos siempre, el que vemos todos, mírenlo, ahí está el ciclo de vida. Aquí los voy a recordar. Esto se muere aquí, esto se muere, ¿vale? Entonces son los quistes los que por ley, digamos, suelen ser los infectantes en un ciclo de vida normal que involucra el ambiente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo, bro. Gracias. Vale. Ok. Entonces, muchísimas gracias. ¿Con quién estaba? ¿Con Mariana? Sí, Mariana, muchísimas gracias. Listo, sigo con preguntas. Pregunta fácil. Espérense, me salgo de aquí que ya no me deja esto. Aquí, eso. Otra persona. Otra pregunta fácil. Vale. Juan Martín Correa. ¿Estás allí? Hola, profe. Hola, Juan Martín, contame una cosa así rapidita. ¿Cuáles son las opciones que hay de enfermedad entonces en este ciclo de vida de la entamoeba histolítica? ¿Cuáles son las opciones de enfermedad? No, ¿cuáles sí? ¿Cuáles son las opciones o los caminos que puede tomar? Profe, invasiva y no invasiva. Te falta uno, Y importantísimo, en esta para ti como médico. extraintestinal. Sí, señor, muy bien. Invasiva, no invasiva, extraintestinal. Perfecto. Gracias, Juan Martín. Bueno. Muy con otro. María Lucía Velázquez, ¿estás Hola, allí? profe. Sí, profe. Vale. María Lucía, de estos que acaba de mencionar Juan Martín, invasiva, no invasiva y extra, dame ejemplos de especies que estén generándome cada uno. La invasiva podría ser la entamoeba histolítica. Podría ser no, mi amor, es, ¿listo? Ok, entonces es esa. Ajá. La no invasiva, no estoy segura. Unas del complejo que son no patógenas, dispar, por ejemplo, ¿sí? Para que es la más fácil de recordar, que son no patógenas, ¿vale? Ok. ¿Y para la extraintestinal también sería histolítica? Claro Eso que no me sí, quedó porque claro. esa es la Ok, patógena. ¿Listo? listo. Perfecto, muy bien. ¿Y dónde encontré? Y si yo te pregunto en esa extraintestinal de esa histolítica, ¿cuál específicamente estadio encontramos ahí comprometido? ¿Cuál es? ¿Qué estadio del ciclo de vida me está generando esa extraintestinal? ¿Los trofos? Perfecto, mi amor. Son los que se pueden movilizar, los que van por sangre, los que hacen esto y los que se encuentran allí. ¿Listo?
Muy bien, perfecto. Adrián Mateo Arango. ¿Estás por allí? Hola, hola. Adrián. ¿No está Adrián? Listo. Entonces vamos a buscar otro. Juliet. Scarlett. ¿Estás por allí? Hola, Scarlett. ¿Tampoco? Vale. Daniel Núñez. Sí, profe. Vale, recuerden que estoy tomando nota aquí de la actividad académica, ¿no? Pilas con eso. Muy bien, Daniel, gracias. Cuéntame cómo podrías diferenciar una entamoeba patógena de una no patógena. Pues si la persona es asintomática o si desarrolla ya sea amebiasis intestinal o amebiasis extraintestinales, ¿no? Ok, o sea que por la parte clínica es una, claro, está muy bien. Sí, por la parte clínica, si estoy generando enfermedad invasiva, sí, o extraintestinal, pues voy entendiendo que es patógena. Muy bien. Y más allá de lo clínico, ¿qué herramientas tenemos? ¿Qué otras cosas pensarías que son importantes para diferenciar? No, no me acuerdo, profe. Por ahí mencionamos muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la capacidad patogénica que tiene la entamoeba histolítica. ¿No? ¿No recuerdas qué cosas son importantísimas en ella para que pueda generar esa patogenia o esa enfermedad? ¿Nada? Bueno, vamos a ver si otra persona nos... Gracias, Daniel. Ana María González, ¿estás por ahí? Hola, profe, sí. Vale. Profe, pues con respecto a esa pregunta, habíamos Sí. dicho que el examen microscópico podía ser como poco sensible, pero si se ven, por ejemplo, dentro de la microscopía que ha fagocitado eritrocitos, o sea, que ha hecho eritrofagocitosis, se puede identificar que es entamoeba histolítica, pues para diferenciarla del complejo. Muy bien. Pero también pues podemos usar otras pruebas moleculares, pruebas bioquímicas para poder hacer el diagnóstico. Muy bien, perfecto. Podemos encontrar también si tiene, por ejemplo, proteínas, ¿no? Si hay pruebas para medir perfiles enzimáticos, entonces si tiene proteasas, si tiene hialuronidasas, colagenasas, si tiene ameboporos, es decir, que genera poros a nivel de las células y desestabiliza osmóticamente a la célula porque hay una desestabilización ahí de iones. Si tiene lectina, se pueden hacer pruebas para mirar si tiene la lectina, esta lectina que es inhibida por la galactosa, por ejemplo, fundamental para la adhesión, para la adherencia, ¿listo? A los carbohidratos de la célula. Entonces, súper importante allí. Profe, por aquí. Profe, no sería, a ver, no serían todas las muestras de pacientes, no es necesario que sea... Juan Felipe, ¿a qué te referías con este comentario? Dice, profe, ¿no serían todas las muestras de los pacientes infectados? Es decir, no es necesario que sean frescas para hallar los quistes. ¿Qué cosa, Juan Felipe? ¿De qué estás haciendo referencia allí? No, profe, para el diagnóstico en las heces. Pero pues esa pregunta ya la respondí. O sea, en todos puede salir, teóricamente, trofozoitos y quistes, ¿vale? Eso está dado, salen en esos ambos estadios, eso es cierto, pero visualizarlos ya como tal en un microscópico, en un examen microscópico, va a depender mucho de la consistencia de la materia fecal, que tenga éxito no en visualizar los dos estadios. Si no es líquida todo esto y fresca, probablemente el trofozoito que salió se murió, ya no lo veo, ya no lo encuentro, ¿sí?
Solamente les voy a decir, es una mezcla, una muestra que yo llevo ya mucho rato con ella en el microscopio, puedo incluso con el haz de luz y el calor matarlos. O sea que si me tardo mucho revisando eso, ya no los voy a ver móviles como los veía cuando recién la puse. ¿Entendido? ¿Entendido eso? O sea, que puedo matarlos, o sea, que van a salir, sí, Juan Felipe, pero que los visualice ya no es tan sencillo y depende mucho de la consistencia de la materia fecal y del tiempo que lleva la infección allí, ¿vale? O sea, la infección o la muestra allí preparada. Entonces, yo voy a tener que concentrarme es en los quistes, que seguramente sí esos van a ser los regulares, los que siempre, los que voy a poder encontrar, independiente de la consistencia, independiente del tiempo de la preparación y todo esto. ¿Entendido? Sí, profe. Perfecto. María Camila dice, profe, me da dar cuenta que y Scarlett tiene problemas de conexión. Oh, María Camila, qué mala suerte porque te cuento que la ruleta la he programado para que una vez... María Camila no nos habló entonces. ¿Tú saliste? No, me estabas dando la razón de Scarlett, pero no has salido, ¿cierto? Bueno, María Camila sigue con problemas de micrófono. Dile a Scarlett que qué lástima porque he programado la ruleta para que una vez los elija, ya los elimina para las siguientes rondas, para que no saque repetidos. Entonces, desafortunadamente, pues si no pudo estar, digamos que se perdió de la actividad. Muy bien, por acá me dice María Lucía, eriterofagocitosis no es eritro. Voy a escribirles aquí, eritrofagocitosis, así se escribe correctamente. ¿Listo? Y me dice por acá, Gabriel, que se pueden hacer pruebas moleculares, que si se pueden hacer pruebas por PCR, ahorita vamos a hablar de eso para cerrar. Y dice, profe, ¿cómo se sabe si el parásito ha fagocitado eritrocitos? María Lucía, porque se ve, cariño, microscópicamente se observan dentro del trofozoito, que suele ser muy limpio, de hecho es una de las características, se observan los eritrocitos adentro. Entonces es una de las experticias que, digamos, nosotros los microscopistas, los bacteriólogos, los laboratoristas, entrenamos el ojo para ello. ¿Listo? Profe, para el diagnóstico de amebiasis intraintestinal también se puede hacer por examen, por imágenes diagnósticas. Sí, señor. Muchísimas gracias, Daniel, por ese aporte. Así es. De hecho, hasta TAC, ecografías. Claro, porque estamos hablando de pulmón, de hígado. ¿Listo? Cerebro. Entonces es un muy buen aporte. Gracias. Listo, María Lucía. Ok, sigo entonces, ¿cierto? Preguntas resueltas. ¿Sí? Sí, profe. Vale, perfecto. Ok. Entonces vamos a dejar allí esta parte y vamos a continuar y les voy a pedir, para ir cerrando, que por favor mediten en esta imagen, modo experto. Obsérvenla, chicos, medítenla. Y en esta, ¿ustedes ven, ¿ustedes ven la pantalla limpia o ustedes ven lo que me sale a mí del Zoom? Vemos la barra, profe. ¿La ven? Vale. Ya no, ya la moviste. Vale. Modo experto. Medítenla porque si hay dudas, este es el momento. Les voy a dar un minutico para eso. Creo que recoge, me encanta, porque además es una adaptación de una imagen del New England, que me encantan las imágenes del New England, y lo fundamental aquí es que creo que recoge todo lo que hemos hablado, hasta la parte epidemiológica de los porcentajes entre la asintomática y la enfermedad invasiva, por ejemplo. Y creo que con esto, chicos, quedan expertos en entamoeba histolítica, que es tan importante y va a ser tan importante para ustedes en el ejercicio médico. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Si hay alguna duda, este es el momento, porque ahí se recoge todo lo que hemos discutido. Profe, Dime.
Es que tengo una confusión de conceptos. De la Dime. enfermedad invasiva puede salir una enfermedad extraintestinal. Sí. O sea, en la Ok. ruta de la enfermedad invasiva, te lo muestro aquí. En la ruta de la enfermedad invasiva, que es el camino donde se va a invadir la mucosa, puede salir la migración a otros, porque esa invasión puede adelantarse, puede profundizarse, puede evolucionar, ¿sí? De hecho, yo tengo, digamos, la posibilidad de generar, a través de esa histolítica, se generan perforaciones, como les decía, puede incluso pasar a la cavidad peritoneal, generar perforaciones, ir a sangre y alcanzar otros tejidos. Entonces, tiene que ser invasiva y patógena para generar esa extraintestinal. ¿Listo? Ok, No gracias. veo ese paso desde la no invasiva, por ejemplo, ¿lo ves? Ajá. No veo ese paso acá. ¿De acuerdo? Gracias, profe. A ti. ¿Listo, chicos? ¿Quedamos QAP en este tema que es tan importante para ustedes? ¿Súper bien? Sí, Vale. Aquí simplemente mostrarles un ejemplo de la eritrofagocitosis, característica de entamoeba histolítica al microscopio, aunque no va a ser su fuerte porque ustedes seguramente no tienen, ya te doy la palabra, Juan Esteban, gracias. Seguramente no tienen que hacer diagnóstico, pero contarles pues que una de las características es que tiene un núcleo con un núcleo muy céntrico, pero muy céntrico, un material de una cromatina muy organizada alrededor de la membrana nuclear. Entonces, eso es característico de ella. Y los trofozoitos también suelen desplazarse con sus pseudópodos de una manera unidireccional. No es como que van hacia todos lados esos pseudópodos, sino que van como un pie falso, pero en una manera unidireccional. Eso es característico de los trofozoitos de histolítica, a diferencia de otras no patógenas, como por ejemplo E. coli, que tiene unos trofozoitos mucho más desorganizados, los núcleos y también van a encontrar que no tienen aquí este puntico céntrico, que la cromatina no es tan regular ni tan organizada, sino que son diferentes. Y en cuanto a las barritas de los quistes, que son las barras cromatoides, ¿sí? Que esto suele ser digamos, un material ribonucleoproteico. Esas barritas en histolítica suelen tener bordes muy redondeados, mírenlos aquí, mientras que en E. coli son los bordes desmechados, como si yo hubiera cogido algo y lo hubiera astillado. Eso es lo que se observa al microscopio, ¿listo? Entonces es característico. Muy bien, Juan Esteban, cuéntame. Profe, es que me quedaron dos dudas. La primera es sobre las proteínas de adhesión que mencionábamos Sí. y que estas iban a ser inhibidas por la galactosa. Pero Sí, es el nombre que entonces, tiene por las características inhibidas. De hecho, encontramos que puede ser inhibidas por galactosa, que es la que se resume como GAL, o inhibidas por la N-acetilgalactosamina, que es la que se resume como GAL-NAC. ¿Listo? sí, entonces, o sea, es que no me queda muy claro esa relación. O sea, ¿qué es No, lo ahí que... lo importantísimo, Juan Esteban, es reconocer específicamente, lo otro es mucho más profundo o elaborado, pero lo importantísimo es reconocer que la entamoeba histolítica tiene estas lectinas o estas proteínas de adherencia, que esto hace parte, estas adhesinas, por así decirlo, hacen parte de sus mecanismos patogénicos. ¿Para qué? Para unirse a la mucosa del colon. ¿Para qué unirse a la mucosa del colon? Pues para colonizar ese epitelio colónico y generar entonces así la capacidad invasiva que ella tiene. Lo primero que tiene que suceder para que ella pueda desplegar toda su división y toda su capacidad invasiva es que se adhiera al epitelio colónico. Y en ese proceso de adherencia son claves las lectinas. ¿Listo? Las lectinas inhibidas por galactosa. Entonces, estas lectinas se van a unir a los carbohidratos que pueden estar en la superficie de las células de ese epitelio y entonces se unen y ya puede generar todo o sacar todo su otro arsenal patogénico como son proteasas, colagenasas, todo esto. ¿Listo? Oh, vale, profe.
Y la otra pregunta es que no me queda muy claro cómo se puede transmitir vía anal oral los trofozoitos. Sí, Porque ambos estadios salen en materia fecal, ambos, ¿listo? Entonces, como sí. ambos salen en materia fecal, cuando usted tiene una práctica anal oral, pues puedo precisamente tener contacto directo con ellos y por lo tanto, en este caso, ambos hacen parte del mecanismo de infección porque no solamente estoy ingiriendo los quistes, para todo el proceso pues, digestivo del que hablamos por ingesta, sino que además tengo contacto directo con los trofozoitos allí y por eso está relacionado o suele estar relacionado con la amebiasis cutánea. ¿Listo? Porque está ahí directamente el contacto. Ok, o sea, ellos al entrar en contacto directo ya parasitan, porque no se supone que pues ellos no tienen una capacidad de Claro, supervivencia muy grande. claro, está exacto. Lo que estás diciendo es, se supone que estamos hablando de que el mecanismo principal es la ingesta de los quistes, ¿cierto? Y siempre hemos mencionado eso, pero en este caso podríamos encontrar algunas características del hospedador, por ejemplo, que me generen una, por así decirlo, predisposición a tener este tipo de riesgo y genere entonces una enfermedad cutánea que sería causada por el trofozoito, ¿vale? Por eso se hace en esa ruta anal, oral, no solamente se tiene el riesgo de la ingesta y de la infección por la vía que conocemos del ciclo de vida intestinal, como lo conocemos, sino que además, si se tiene el riesgo, la característica, si el hospedador, si el inóculo es grande, todo lo que puede jugar ahí en la patogénesis de la enfermedad, pudiéramos encontrarnos con un caso de amebiasis cutánea por trofos. En este caso sería por trofos. Y además tenemos la ingesta del otro caso que ya sabemos que es la vía que conocemos y que hemos estudiado, que es la intestinal. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Perfecto, con todo gusto. Listo, chicos. Entonces, esto es todo de lo que hemos hablado. Recomendarles, digamos, siempre estar atentos a las cosas, a las opciones que hay, a las infecciones posibles que hay, que son amebiasis intestinal, extraintestinal, asintomático. Estas son las lesiones características que se llaman botón de camisa. ¿Sí? Están sucediendo en intestino grueso. Recuerden que es allí donde se adhiere trópicamente la entamoeba, o sea, con esas adhesinas de las que hablábamos, ella tiene este tropismo, aunque el esquistamiento es en intestino delgado, el tropismo para invasión es la mucosa colónica, y miren cómo se ven esas lesiones de botón de camisa. Y en esos bordes que ven levantados, inflamados, allí entonces hay células, hay restos de células, células inflamatorias, y también es allí donde se van a encontrar entonces esos trofozoitos. ¿Listo? Estas son las opciones también de lo que puede suceder clínicamente, una colitis amebiana aguda, que es una disentería que ya habíamos hablado que es característica, allí esa diarrea mucosanguinolenta, súper característica por la erosión de la mucosa. Hacia adelante puede incluso sobreinfectarse con bacterias. Tenemos también la posibilidad de que se forme una ameboma en esa mucosa y de hecho este ameboma puede crecer tanto que puede obstruir allí esa parte del intestino. Tenemos también la posibilidad de una colitis amebiana fulminante que necesite cirugía o que sea fulminante, que no la podamos contener. Imagínense esto. Tenemos la posibilidad de amebiasis extraintestinal, ya saben que específicamente estamos hablando de los trofozoitos en ese punto, y la posibilidad de una amebiasis cutánea que puede darse por una mala higiene o por también características del hospedador que no sea inmunocompetente y que genere entonces este tipo de lesiones que pueden ser necróticas y como perforadoras, ¿no? de fondos húmedos. Complicado allí. Para la pregunta que hacían de diagnóstico, chicos, por aquí está que si puede hacerse PCR, si puede hacerse PCR, ¿listo? Entonces el diagnóstico vamos a encontrar trofozoitos y quistes en las heces, en los tejidos, específicamente trofozoitos. Importante,
que el examen de materia fecal debe ser seriado, esto que sea una regla de oro. En parásitos no se van a conformar con un solo examen negativo, es un seriado lo que se hace para tratar de pillar esos parásitos. Importantísimo en ese examen de materia fecal para histolítica, los trofosoditos con la fagocitosis de eritrocitos. Podemos utilizar otras herramientas cuando estamos haciendo diagnóstico como una colonoscopia para ver esas lesiones, esas úlceras, por ejemplo, biopsias de tejidos, imagenología, todo lo que habíamos hablado, pruebas inmunológicas. Y esto, algunas de las opciones para diferenciar entre especies patógenas y no patógenas, o sea, con capacidad invasiva o no invasiva. ¿Listo? El tratamiento, entonces, les había adelantado que vamos a darle el tratamiento a la parte tisular y parcialmente luminal y también a la parte luminal. Entonces, por eso generalmente van a encontrarse que en una amebiasis aguda podemos encontrar metronidazol, ¿sí? Y acompañado de yodoquinol o acompañado de otro que me sirva para la parte, que me haga como las dos cosas, ¿no? La parte tisular y la parte luminal. Y para los portadores asintomáticos, que es súper importante tratarlos, ojo con esto, ustedes como médicos, están estas opciones, ¿vale? Que si puede haber necesidad de cirugía en el tratamiento, dependiendo de las complicaciones, sí. ¿Ok? Esto entonces para mostrarles las de los que habíamos hablado de las no patógenas. Recuerden que la Entamoeba pollecchi pues está allí como que puede ser, puede causar, se han encontrado pocos y muy poco frecuente, pero se puede dar el caso. Y generalmente pues residen en el intestino grueso. Vamos a tener entonces que ellas también tenemos la misma ruta de contaminación fecal oral. Aquí ven algunas de ellas, las diferencias. Dense en cuenta que la coli es la más grande de todas. Al microscopio eso va a ser la característica. En cambio la nana es la más pequeñita. Y esas son cosas que tiene uno en cuenta como bacteriólogo para hacer el diagnóstico. ¿Listo? Una característica de la iodamoeba súper importante es esta vacuola súper grandota que ella tiene de glucógeno, que incluso si uno le coloca una gotica de lugola a ese fresco, esa vacuola se oscurece y se ve enorme allí, entonces ayuda también en la diferenciación. ¿Listo? La Harmani, les cuento que es súper parecida a la histolítica, es un dolor de cabeza allí. Si no encuentro la eritrofagocitosis, un dolor de cabeza. La Harmani es casi igual que la histolítica. ¿Listo? Entonces miren aquí los estadios diagnósticos. Voy a tener entonces que tengo trofosoditos y quistes y acá los quistes maduros para la ingesta y para la infección. Miren la histolítica, ¿sí? Y las otras, la coli súper grande, la endolimas nana súper pequeñita, la iodamoeba con esa vacuola enorme de glucógeno, la coli siempre tiene más núcleos en su quiste, esta normalmente la histolítica tiene hasta 4, la coli puede tener hasta 8, las barras son aquí redondeadas, la coli las tiene astillada, entonces todo eso se tiene en cuenta microscópicamente. ¿Listo? Y por aquí llegamos a una que habíamos hablado de ella como no patógena, que la habíamos hablado como comensal. Ella está de manera regular en la boca, en la cavidad bucal, la podemos transmitir a través de todo lo que sea contacto saliva, eso quiere decir besar, eso quiere decir compartir cubiertos, compartir cepillo de dientes, a veces somos así tan amigos que uno está por allá en un paseo, en una salida, amaneció en la casa de la amiga, del amigo, y entonces somos los mejores amigos del mundo y hasta el cepillo de dientes compartimos. Bueno, pues allí estamos entonces compartiendo también toda esa microbiota y todo eso que hay allí normal, ahí está. Entonces, factores de riesgo que pudiéramos tener para presentar algún tipo de enfermedad, diabetes mellitus, tabaquismo, estar recibiendo tratamiento para cáncer que nos inmunosuprima, VIH que nos inmunosuprime. ¿Listo? Esos son tratamientos de riesgo. Aunque están clasificadas como comensales y no patógenas, pueden generar algún tipo de enfermedad porque se han identificado siempre, se han encontrado siempre cuando hay algún tipo de situación dolorosa o crítica en la boca. Entonces ahí cuando sucede algo y duele y eso está ahí como álgido, ahí se ha encontrado entamoebas gingivales. Entonces por eso decimos que está el riesgo de que genere ese tipo de enfermedad, ¿vale? Importante con ella que solamente se haya dado el estadio de trofozoito, o sea que este sería el diagnóstico y también el infectante por contacto directo de la saliva, ¿vale?
Y lo otro importante es que nos vamos a encontrar en los flagelados, que también tenemos otra en boca, que es la Trichomonas tenax, ¿vale? Que es flagelada. Pregunta, chicos, si la Entamoeba gingivalis es morfológicamente similar a la histolítica, o sea, son igualitas, ¿por qué será importante diferenciarlas? ¿Por qué creen que se nos hace súper importante diferenciarlas? Mariana Lozada. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, querida, gracias. Cariño, ¿por qué crees que es importante diferenciar la Entamoeba gingivalis de la histolítica? Estamos hablando de cavidad bucal, ¿no? ¿En qué caso se te ocurre o de pronto si leíste puede ser importante diferenciarlas? Profe, pues de pronto, como la Entamoeba gingivalis es comensal, Ajá. y la Entamoeba histolítica pues es la patógena, Ajá. pues para ver el tratamiento a seguir y pues para poder ayudar al paciente. Pero estamos en boca. ¿Por qué es importante diferenciarlas ahí en boca? Si yo tengo una muestra de saliva, ¿por qué yo decir me voy a poner a diferenciar esta vaina? Cuando tenemos que la otra tiene pues tropismo por allá, mucosa colónica, intestino grueso, complicaciones de abscesos de extraintestinal y todo, pero por allá a través de intestino grueso hablamos De pronto porque en boca es más fácil el contagio, profe. No, por ahí no es una pregunta difícil, Mariana. No, profe, lo sé. Gracias por la especulación. Bueno. José Alejandro Barreto, ¿de pronto tienes alguna teoría? Yo creería porque esta solo tiene trofocitos como tal, los cuales no pueden o sea, no son resistentes a todos esos grasos, entonces no encontraríamos quistes. Bueno, gracias a los dos por el intento y la especulación, pero era una pregunta difícil, lo reconozco. Principalmente, chicos, aquí el asunto va a ser en que ambas pueden estar, por ejemplo, en una muestra de esputo. ¿Entienden a lo que voy? ¿Cuándo pedirían ustedes una muestra de esputo? Cuando ustedes estén sospechando algo pulmonar, ¿cierto? Entonces el asunto es que como ambas pueden estar en la muestra de esputo, la gingivalis porque está en saliva y esa muestra puede venir contaminada con saliva, y la histolítica porque tengo una forma extraintestinal que es en pulmón, ¿se acuerdan? Entonces si yo tengo esa forma extraintestinal y tengo una muestra de esputo, ahí se me hace fundamental diferenciarlas para yo saber si me quedo tranquilo porque es un comensal y porque está contaminada esa muestra con saliva, o si esta cosa me puede estar hablando de una enfermedad invasiva extraintestinal. O sea, estoy hablando, por ejemplo, de un absceso en pulmón por histolítica, ¿de acuerdo? Que es una patógena. Entonces, ahí es importante diferenciarlas. ¿Sí queda claro? No, profe, yo no entendí. Vale. Cuando tú tomas una muestra, ¿tú sabes cuál es la muestra de esputo? No tengo muy claro, ¿me puedes explicar? ¿No tiene idea? ¿Alguien sabe cuál es la muestra de esputo? ¿Profe, es la muestra como de flema? Es la que conocemos así asquerosamente como el gargajo. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, entonces sí sabía. Muy bien. Entonces el asunto es que cuando ustedes como médicos solicitan una muestra como esta, pues normalmente es que están sospechando algo, ¿no? A nivel pulmonar, por ejemplo, se puede pedir una muestra de un esputo seriado para cuando se está haciendo diagnóstico, por ejemplo, de tuberculosis, por ejemplo. Quiero decir, están sospechando algo a nivel pulmonar, pero el esputo en la salida pasa por la boca. Eso quiere decir que allí se puede contaminar de ese comensal de gingivalis, ¿de acuerdo? Pero lo otro importantísimo es que yo si estoy sospechando algo que sea patológico, el asunto es que debo recordar que la entamoeba histolítica hace formas extraintestinales y una de esas es en pulmón. Entonces, cuando yo tengo una muestra de esputo y tengo una característica de esta ameba que me la diagnostican allí, pues a mí, como ya saben que es morfológicamente similar, allí a mí me tiene que nacer la importancia y la necesidad de poder diferenciar esas dos. O me quedo tranquilo porque esta muestra tiene contaminación de saliva y es un comensal,
o resulta que esto es una entamoeba histolítica y entonces estoy pensando o debo pensar en una forma extraintestinal en pulmón. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, profe. Sí. Perfecto, cariño, listo. Entonces, Gracias. chicos, yo creo que estamos más que expertos en entamoeba, ¿cierto? No me importa atrasarme, no me importa tomarme el tiempo, nos haremos magia con el tiempo de los lunes próximos que tenemos por ahí esos minutos extra, pero esto va a ser el pan de cada día por la epidemiología en donde estamos y además es de suma importancia porque ya vieron clínicamente cómo se puede complicar esto y cómo el asunto puede ir más allá de intestino y puede haber cosas súper fulminantes además que compliquen esto. Entonces creo que quedaron súper expertos en histolítica, ¿cierto? ¿Cómo se sienten? Hola. Sí, profe. Bien, Vale. profe. Vale, gracias. Entonces, listo, vamos a los flagelados y dentro de los flagelados entonces nos vamos a concentrar en unos súper importantes para la parte clínica, que sería con sintomatología, enfermedad y demás ya, que es la Giardia intestinalis característica y la Tricomona vaginalis, ¿vale? Esos son súper importantes. Y vamos a también considerar otros que están mencionados, pero que no en realidad pues representan tanto peligro y tanto estrés para nosotros, como por ejemplo las Tricomona tenax, las pentatricomonas hominis y el Chilomastis mesnili. O sea que ahí ya empezamos a entrar en terreno nuevo, ¿vale? Que son los flagelados patógenos y los no patógenos, como por ejemplo vamos a ver con tricomonas tenas y pentatricomonas y eso, ¿vale? Esta carita ahí tan feliz y tan sonriente como la ven, ahí se las presento, esa es la Giardia intestinalis, ¿vale? Esa Giardia es la que, digamos que actualmente estamos apoyando, o se apoya internacionalmente más el término intestinalis, pero ha tenido otros nombres como por ejemplo, o también se reconoce en la literatura y en los textos guía como duodenalis o como lamblia, es la misma, ¿vale? Pero digamos que el término ha tratado de esclarecerse y de cerrarse porque hay como una dificultad ahí con esas sinonimias y por ahora, desde la época por allá de los 90, se está apoyando fuertemente el término intestinalis, ¿vale? Descubierta por Anton van Leeuwenhoek. ¿Saben quién es esta belleza de hombre? ¿Tienen idea históricamente de quién es? ¿Lo han escuchado? ¿No? Sí, Si lo profe. Sí, profe. En biología celular creo que descubrió, creo que la pared celular de las chicos, células de... Claro, este es el padre de la microbiología, mis amores, ahí lo tienen. Este hombre, le debemos el microscopio, por ejemplo, ¿sí? Era comerciante de telas y empezó a trabajar con las lupas con las que revisaban el tejido. Y resulta, además es que me encanta la historia, ¿no? Ya se van dando cuenta, desde la música hasta ahora, me encanta la historia, entonces le debemos todo lo que fue el primer microscopio, por ejemplo, a él que empezó a adaptar todo esto cuando vio que podía ver algunas cosas con el aumento de la lupa de los tejidos. Entonces, descubierta por él, imagínense el padre de la microbiología, la misma característica que hemos tenido para los otros microorganismos que parasitan intestino, sea infección por consumo de agua, frutas y vegetales contaminados, transmisión de persona a persona, fecal oral o anal oral. La dosis infectiva mínima para el humano es de 10 a 25 quistes. Los quistes resisten el exterior como lo hemos mencionado con otros, cosmopolita también como lo hemos mencionado con otros, y características de la enfermedad es que vamos a encontrar 3 opciones también allí de enfermedad. La asintomática, que imagínense que puede ir hasta en el 50% de los infectados, o sea que ahí van viendo lo del asunto de los asintomáticos y que siguen siendo reservorios para transmitir la enfermedad clínica aguda, que puede ir desde una diarrea leve hasta un síndrome de malabsorción grave y serio que me genere incluso una persona que tenga retrasos en su peso, por ejemplo, o en su crecimiento en los niños, pérdida de peso por un síndrome de malabsorción y una enfermedad crónica que también se puede dar, ¿listo? Característico en ella, ese disco ventral que tiene que se une específicamente la Giardia a los enterocitos, a los bordes en cepillo. Eso es una diferencia enorme con la entamoeba intestinalis, porque la intestinalis ¿en qué parte está? ¿En qué parte del intestino está generando enfermedad de invasión?
¿Por cuál tiene tropismo? ¿La intestinales? La entamoeba histolítica. Cuéntenme. ¿En la mucosa? ¿Pero de qué? ¿De qué parte? Yeyuno y de colon, exactamente, intestino grueso. Estamos hablando de entamoeba histolítica, ya se me cruzaron los cables. Entamoeba histolítica y pensamos por allá en intestino grueso, colon. Estamos hablando de Giardia intestinalis y nos ubicamos por acá en las microvellosidades y intestino delgado. ¿Listo? Entonces vamos a encontrarnos que ella, con ese disco ventral que se adhiere ahí a esas microvellosidades, genera una irritación, por así llamarlo, o una lesión tisular muy localizada. Esto es completamente diferente a esa destrucción extensa que presentaba entamoeba histolítica, ¿vale? Digamos, esa agresión tisular de entamoeba histolítica con todos esos mecanismos patogénicos que tenía de enzimas, proteínas y todo esto, eso no lo encontramos aquí. Aquí digamos que la irritación o la lesión es muy, muy localizada, ¿vale? Pero va a tener consecuencias clínicas, entonces de ahí la importancia pues de diagnosticarla. Y pues generalmente como es localizada la cosa, pues no vamos a tener en esa diarrea ausencia de sangre o de pus, pero sí vamos a tener una diarrea súper fétida, por ejemplo, muy, muy fétida, y característica, que eso hace una característica de ella, cuando usted le llega al paciente a la consulta y le habla entonces de estos dolores, estos cólicos tipo espasmo, todo esto, este tenesmo, esta urgencia de ir al baño, todo esto, y la diarrea además súper fétida. Entonces es una característica de ella. ¿Listo? El ciclo de vida, como habíamos dicho, muy similar a los otros que hemos revisado. Formas que salen en heces, entonces son los quistes y los trofozoitos. Están presentes ambos en heces, pero hacia la parte infectiva, pues ya sabemos que nos vamos quedando con los quistes por todo lo que hemos hablado de la parte pues del medio ambiente y demás. Entonces, una vez se ingiere el quiste, en intestino delgado hay esquistación y salen los trofozoitos, hay división binaria y hay luego también posibilidad de enquistamiento y se repite el ciclo. Tropismo, entonces, ¿por dónde? Pues por intestino delgado, a diferencia de la entamoeba histolítica que está en intestino grueso. ¿Listo? Una imagen de los quistes, que es lo que solemos encontrar en los coprológicos. Entonces, miren, aquí patogénesis. Sí, tenemos cisteínproteasas y esa es, chicos, la sonrisa, los dientes detrás de la sonrisa. Así de sencillo. Va a generar daño en uniones celulares. Está ya datado que genera apoptosis, degradación de quimoquinas y de inmunoglobulinas que tienen que ver con el sistema de defensa, disbiosis. Para los que no conozcan algún término de estos, recuerden que tenemos nuestro glosario, depresión de moco. Y importante con ella, disco ventral suctorio o succionador. Este disco es el que se va a encargar de unirse a esas células de enterocito y atrofiarlas, que puede ser por un acortamiento, por ejemplo, de las células, y se genera entonces así el síndrome de malabsorción. Importantísimo a nivel de mecanismos patogénicos y de adherencia, pues las adhesinas que habíamos mencionado, la taglina y la GLAM1, ¿vale? Ya las mencionamos antes. Puede generar una inflamación, pero como dijimos, la inflamación y el daño tisular es más bien localizados, y cuando hay una alta carga parasitaria y se genera todo eso de la adherencia a la mucosa, la inflamación, entonces sobrevienen el dolor, la diarrea y la malabsorción, ¿vale? Aquí entonces en este texto no suelo ser amante mucho de los textos largos, pero traté de reunirles los pasos que llevan a la malabsorción. ¿Listo? Entonces la malabsorción, que se caracteriza además por salida de grasa incluso en la materia fecal, es una diarrea, una esteatorrea, o sea que incluso tengo grasas allí. Esa malabsorción empieza por un aumento de la permeabilidad del epitelio. Ya saben que habíamos dicho que tenemos proteasas que generan eso, ¿sí? Un aumento de células de defensa que llegan allí, específicamente linfocitos intraepiteliales y linfocitos T, un aumento de las toxinas y de activación de esas células T, y vean aquí cómo se acortan las microvellosidades en el borde en cepillo. ¿Se dan cuenta? Por tanto, si hay una actividad disminuida de ese borde en cepillo,
pues voy a tener entonces una disminución en la absorción de los nutrientes y voy a tener también una complicación que viene con que estas personas incluso pueden tener pérdidas de peso, por ejemplo, ¿sí? Porque están haciendo mala absorción. Entonces, hay una disminución del área de absorción, hay una alteración ahí en la parte de los líquidos y los electrolitos por acortamiento de esas microvellosidades, y hay una menor posibilidad de aumentar de peso. Muy, muy serio en niños, por ejemplo. ¿Listo? Esto es lo que sucede a nivel de las microvellosidades. Miren ese disco succionador cómo se pega casi al vacío. ¿Se dan cuenta? Esto es una microfotografía real, ¿no? Miren, se pegan como al vacío de esas células, ¿vale? El diagnóstico, como en otros casos, va a ser entonces seriado. Vamos a encontrar en materia fecal quistes y trofozoitos. Vamos a poder tener la posibilidad de hacer pruebas inmunológicas y también pruebas de PCR. Y el tratamiento suele ser con metronidazol, y para las yardiasis resistentes, porque ya hay casos datados de yardiasis resistentes, entonces ha funcionado bien la nitozosanida. ¿Listo? Pregunta, y me voy por acá. Pregunta. Muy bien. Fanor Esteban Castellanos, ¿estás por aquí? Hola, profe. Hola, hola. Querido, mencióname 3 diferencias importantes así rapidito de entamoeba histolítica y yardia intestinales. Profe, pues la giardia, que tiene tropismo al intestino delgado, y la entamoeba, que tiene tropismo al intestino grueso. Esa sería una. Esa sería una y está perfecto. A ver, ¿qué otra? ¿Qué otra? Esa es una. Hay otra que tiene que ver con la parte tuya de médico también, o sea, la parte clínica. ¿Qué esperas de una y qué esperas de otra? Pues que aquí tiene que ver como más como de linfocitos T, que estaban nombrando ahorita. No, más fácil que eso. Ahí te estás yendo a cosas súper elaboradas ya de... La malnutrición. Ah, bueno, esa es una. Interesante en la parte clínica, sí, muy relacionada, mientras que la una está relacionada mucho con la disentería y con esta tipo de diarrea profusa, líquida, mucosanguinolenta y todo esto. Aquí hacia acá estamos pensando más bien es en la diarrea con esteatorrea y con síndrome de malabsorción, ¿cierto? Entonces, clínicamente es diferente. Tenemos una enfermedad clínica muy de invasión y una enfermedad clínica muy de malabsorción. ¿Sí entiendes la diferencia? Sí, profe. Perfecto. Última, otra. La acabo de mencionar y se vale. Lo mencioné con la parte clínica, pero se vale. Con el ciclo de vida. Que la una es invasiva, agresiva, y la otra, en cambio, tiene una irritación o por así decirlo, daño tisular superlocalizado. Y eso se expresa en lo que hablábamos ahorita entonces del tipo de diarrea, que la una sí es muy invasiva, entonces tisularmente y agresiva tengo una diarrea mucosanguinolenta generalmente. Yo tengo si tú haces, por ejemplo, una colonoscopia, te encuentras esas lesiones ulceradas, grandes, que incluso se pueden juntar, que confluyen, que pueden profundizar y generar, por ejemplo, ¿cómo es el término? Cuando hacemos perforaciones en la mucosa, ¿listo? Extraintestinal, todo esto. Y en cambio tenemos otra que es muy localizada, muy de microvellosidades, que sí cursa, por ejemplo, con aplanamiento y alteración y una inflamación ahí localizada, pero que no tengo esta capacidad invasiva, y por tanto la diarrea pues no suele ir acompañada ni de glóbulos rojos ni de pus, sino que es una diarrea más bien fétida y, como decíamos, hacia el lado de la mala absorción. Entonces es una cosa que desde lo tisular, que es una diferencia, va hacia lo clínico, que es otra diferencia. ¿Sí? ¿Entendido por allí? Sí, profe.
Una Gracias. pregunta, Listo, perfecto, muchísimas gracias. profe, una pregunta Señor, sobre estas yardas intestinales, no sé si sea, pues, estas que dicen que se pueden acumular suficientes al punto de necesitar hacer en cirugías como retirarlas, porque pueden hacer obstrucción. sí, a veces puede pasar. Y generalmente, digamos, la cantidad suele estar relacionada con el síntoma, con los síntomas clínicos, ¿no? Y allí me hiciste pensar en algo también que tiene que ver con la parte de diagnóstico, ahorita me acuerdo, para hacer énfasis en la cantidad que, dependiendo de la cantidad, también vamos a tener cosas en el diagnóstico, ¿listo? Vamos a ver si lo tengo aquí. Ahora sí toma sentido este meme que habían enviado por el grupo. Ahora sí, más o menos ya todos entienden por qué pareciera, por aquello de la disposición, el disco ventral, los dos núcleos, los flagelos, todo, pareciera que estuviera mirándonos y que generara entonces este tipo de cosas. ¿Listo? No tengo aquí lo del diagnóstico, pero me quedé pensando en eso con tu pregunta y hay incluso unos parásitos que dependiendo por la cantidad, si el diagnóstico en heces no sale positivo, entonces hay una estrategia que es la prueba del hilo o tragarse un hilo. Y literalmente es así, es un hilo que tiene como una boya, como una bolita de gelatina en un extremo y lo que se hace es que se le da al paciente y después de un tiempo se le saca para que precisamente si hay, dependiendo del número de parásitos que haya, suelen haberse adherido a ese hilo. Entonces se va y se mira microscópicamente el hilo. Eso tiene que ver también con el número de parásitos. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, hablando de estos flagelados comensales, tricomonas tenas y pentatricomonas suelen ser como los que tenemos ahí relevantes, suelen ser trofozoitos, no hay estado de quiste que se haya conocido, suelen tener por lo menos 5 flagelos, por ahí hay algunos que mencionan 6, son exclusivos de hombres, están en casi todas partes y como los demás se dividen por fisión binaria. Importantísimo tricomonas tenas, ¿por qué tenerlo en cuenta? Pues porque puede estar en la cavidad oral, es un habitante que suele estar ahí como comensal y sobre todo está asociado a la mala higiene oral. Y ojo que eso no tiene que ver mucho con nosotros como países pobres, eso es otra cosa de hábitos de higiene, porque en países desarrollados puede haber mucha mala higiene bucal y ha sido asociado, por eso es importante, con cuadros respiratorios y hay un caso clínico por ahí asociado a meningitis. Dado eso, desde el 2015, algunos científicos entonces proponen que tiene capacidad de dañar células y que cuando entra a las células diana se comporta como una tricomona vaginalis, que es un patógeno reconocido y por tanto se está replanteando que se evalúe si realmente es un comensal o si podemos replantear y modificar ese concepto y lo pasamos como patógeno. Por eso es importante y recuerden que está en cavidad bucal igualito que ¿quién? ¿A quién más teníamos allí? En cavidad bucal, en enfermedades de encías y enfermedades de la boca. La entamoeba gingivalis, exactamente, una del grupo de amebas, esta del grupo de flagelados. Y la pentatricomonas, chicos, que a diferencia de la tricomonas tenas, esta pentatricomonas está en intestino grueso, ¿listo? Y tiene el mismo mecanismo, infección por vía fecal oral, hay una asociación con ella en diarrea de lactantes, y suele ser entonces asociada como un comensal, pero que en algunos casos, dependiendo del estado del hospedador y dependiendo del número de parásitos, puede generar algún tipo de molestia o de diarrea. ¿Vale? Esto es lo que más o menos ustedes como médicos, chicos, van a recibir en su consultorio cuando se hace un coprológico o cuando se hace un coprológico y un coproscópico que tiene que ver con otras pruebas bioquímicas generalmente. Miren cómo nos encargamos de todo, o sea, se trabaja para el diagnóstico con ustedes desde la consistencia de la diarrea. Por eso es importante cuando ustedes están con el paciente preguntar ese tipo de cosas. Ay, es que a mí no me gusta, qué fastidio preguntarle cómo es el popó, no sé qué, es fundamental. Ya van viendo cómo la diarrea puede cambiar, ¿sí? Dependiendo de lo que está sucediendo a nivel tisular, a nivel intestinal. Ya van viendo también cómo la consistencia, el olor, el color nos puede estar hablando de si hay o no sangre en ella, si hay pus o no en ella, si está siendo invasiva y agresiva o si está siendo algo más leve. Entonces, todo eso es importantísimo, ¿de acuerdo?
Por eso tenemos una parte macroscópica y luego tenemos otra microscópica. Y en la microscópica generalmente lo importantísimo es que nosotros con la experticia desde el laboratorio identifiquemos género y especie, ojo, especie, para diferenciarlos de las otras no patógenas y que identifiquemos específicamente qué estadio nos estamos encontrando. ¿De acuerdo? Que estos exámenes en laboratorio pueden ser por un fresco o un directo, por métodos de concentración o de flotación, que nos importaba mucho por allá cuando estábamos hablando sobre todo de coccidias, y por coloraciones específicas también que se hicieron importantes y relevantes por allá también en coccidias. Ya veremos hacia adelante esto, ¿vale? Pero era para mostrarles eso. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, les quería mostrar esta última diapositiva. Esta última aquí es importantísima, es vieja porque en realidad no encontré un reporte del Instituto Nacional de Salud más reciente. Este es viejo, salió en 2015-2016, pero importantísimo aquí en este tipo de enfermedades es que nos interesa a nivel epidemiológico y a nivel de Colombia el reporte en cuanto a enfermedad diarreica aguda, porque allí estamos involucrados. Cuando ustedes hablan de enfermedad diarreica aguda, recuerden, chicos, que van a tener que considerar, por ejemplo, parásitos, bacterias y virus, ¿listo? Y que normalmente pues tenemos aquí en nuestra población, en nuestra, digamos, en nuestra región, algunos que ya son reconocidos como más agentes etiológicos más importantes que otros. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, que en el grupo de los virus se hace muy importante los rotavirus. Tenemos también, por ejemplo, que en el grupo de las bacterias se hacen muy importantes la salmonela, la shigella, la E. coli, la yersinia. Ese tipo de bacterias se hacen importantísimas allí. Y en el grupo de los parásitos, entonces tenemos súper importante en esa enfermedad diarreica aguda que reporta la OMS, lo que son los protozoarios, y en estos incluimos entonces giardias, amebas y criptosporidium. Así que es muy importante que ustedes reconozcan este boletín y sepan cómo se va comportando la enfermedad diarreica aguda en el país. Y les traía esto porque a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo revisaba, y es que cómo, por ejemplo, hay otros factores que uno no se imagina que tienen todo que ver, por ejemplo, con las muertes por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años. Por ejemplo, si ustedes observan aquí, reconocer signos de alarma es un factor importante. Un 37% no los reconoció en estos casos de muertes por niños, ¿sí? Menores de 5 años. Pero hay uno clave y es este, imagínense. Haber recibido o haber dado suero y soporte de líquidos a ese niño menor de 5 años. Imagínense cómo el 74% de los que murieron no recibieron ese soporte electrolítico y ese soporte de líquidos. Una cosa tan sencilla que ya podemos hacer o enseñarle a las personas a hacer un suero casero, pero que es fundamental en una diarrea, en una enfermedad diarreica aguda. Estamos hablando de que diarrea en la OMS está considerado como más de 3 deposiciones, ¿no? Que tienen una consistencia diferente, que suele ser líquida y por tanto hay pérdida de líquidos allí. ¿Listo? Otra cosa que es importantísima, el transporte, la facilidad o el acceso de transporte. Si ustedes se van a ese boletín se encuentran con que la mayoría de muertes o la mayoría de estos casos complicados suelen ser o en indígenas o en afrodescendientes, ¿sí? Entonces son personas que pueden tener digamos, una situación de geografía bastante limitada con una imposibilidad de transportarse fácilmente. Otra importantísima es no haber recibido la terapia convencional, es decir, no haber recibido los antiparasitarios adecuados, sino que fueron tratados con otras cosas. Entonces eso, miren, un 54% de las muertes no recibieron terapia convencional, ¿sí? Y la atención oportuna, que generalmente cada vez se apunta más a que esto no sea una causa de muerte. ¿Listo? Entonces era para que tuvieran en cuenta eso. ¿Entendido? Chicos, ahora sí, esta presentación la van a encontrar en su INTU, no, en el INTU no, en el enlace de Drive que tenemos para las clases, ¿vale? Y me voy a meter, entonces, para dejar sobre la mesa, lo abordamos la próxima clase, me voy a meter que en este grupo de los que estábamos viendo, ya nos vamos a meter entonces con otro tipo de flagelados, que son patógenos, pero que no tienen que ver a nivel intestinal, y en este caso entonces estamos hablando de las tricomonas,
y específicamente la tricomonas vaginalis, ¿vale? Tienen un artículo, no es este, pero tienen otro artículo en su INTU, muy interesante. Este lo traje porque describía algunas cosas que son súper reconocidas, digamos, en un proceso de infección por tricomonas vaginalis. Una de ellas es ese flujo espumoso amarillento que incluso en muchas mujeres suele referenciarse también como abundante, que es característico de ellas, ¿vale? Un examen colposcópico que en este caso muestra unas lesiones punteadas muy reconocidas que se llaman placas fresiformes por la apariencia, y aunque no está encontrada en todas las mujeres que tienen tricomoniasis, pero sí puede encontrarse para que ustedes la guarden en la memoria visual, recuerden, y recuerden que esto tiene todo que ver con la tricomoniasis vaginal. ¿Listo? ¿Están escuchando el fondo? ¿Sí escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Oye, mamá, tengo un bebé, estoy estrenando bebé, ¿no? Es mi bebé en adopción, entonces me llegó ya casi con 2 años y lo están escuchando al fondo. Oye, mamá, ya me estoy devorando demasiado para salir a atenderlo. Muy bien. Esta es la maravilla de la virtualidad, chicos. Si mi esposo aparece por ahí atrás en bola, lo siento, me excusan. Entonces, ya cerrando, para dejar esto sobre la mesa, especie importante de flagelados en humanos, la tricomona, y otras especies, el Chilomastis mesmeri, ¿vale? Como comensal, por ejemplo. Aquí para que reconozcan cómo se ve, miren esa tricomona, flagelada, bella, hermosa, tiene una membrana ondulante, además de sus flagelos, ¿sí? Tiene una membrana que recorre como su superficie, ¿sí? Ondulante. Miren aquí, pueden hacer microcolonias, esos trofozoitos pueden tener estados ameboides, se está estudiando, ¿sí? Puede o no haber por estrés, por ejemplo, de medicamentos, por baja la temperatura del epitelio, sí puede haber, por ejemplo, pseudoquistes, perdón, y el estadio de ella puede ser incluso así súper ameboide. ¿Ok? Siendo un flagelado, ¿no? Ojo con eso, no se vayan a confundir. El ciclo de vida, entonces, me está proponiendo que ya nos bajamos de intestino y estamos ubicados en todo lo que es el epitelio ureogenital, y nos vamos a quedar entonces con un estadio infectivo y un estadio diagnóstico único porque no hay quistes, ¿ok? Entonces, estamos hablando de estadio infectivo de tricomonas vaginalis, trofozoito, estadio diagnóstico, trofozoito, ¿de acuerdo? No hay quistes, o sea que aquí la cosa se pone más fácil en términos de estudio. Simplemente para mostrarles cómo el trofozoito entonces en ese epitelio vaginal, lo que tiene que ver con uretra y epitelio vaginal o prostático, lo puedo encontrar allí en todo su esplendor ese trofozoito, cómo voy a tener división por fisión binaria y cómo me voy a encontrar ese mismo estadio, pues como diagnóstico y como infectivo, ¿vale? Entonces, miren aquí lo que hablábamos del flujo, genera en la infección una alta concentración de células del sistema inmunológico, entonces hablamos de leucorrea, hablamos de disuria, puede haber dolor, puede haber rasquiña y una picazón impresionante, puede haber edema, eritema, lo que sucede es que va a alterar digamos, el epitelio vaginal, genera una adherencia a él y va a generar una descamación de él, por eso el flujo abundante, espumoso que se reconoce. La transmisión no sexual es rara, pero es posible, por eso lo puse allí. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, pero la vía es sexual generalmente. Puede haber infección del niño al nacer a través del parto vaginal, entonces puede haber complicaciones neonatales y puede haber algunas complicaciones a nivel clínico como la uretritis, la prostatitis y la epididimitis. ¿Listo? Las infecciones crónicas generalmente estamos haciendo referencia a VIH generalmente y puede haber complicaciones a nivel de cervix, ¿vale?
esta imagen para recordarles cuáles pueden ser los mecanismos patógenos que tienen que ver con que la forma ameboide pues permite, digamos, que una invasión mucho más efectiva, que para unirse el parásito a la célula de ese epitelio vaginal, que es el tropismo que el parásito tiene, cuenta con estas proteínas, cuenta con proteasas, y siempre que yo veo asas entiendo que son enzimas que rompen algo. Entonces esto tiene capacidad invasiva y de daño tisular. ¿Listo? Se puede entonces, si se puede adherir, si se puede unir, si puede romper cosas, entonces va a generar destrucción de esa célula epitelial y daño en el tejido, y puede haber lisis de eritrocito, ¿vale? Entonces, esto es lo que me va a generar finalmente toda la sintomatología, ¿vale? Estas son las enfermedades que están relacionadas con un aumento de flujo vaginal que ustedes tienen que tener en cuenta para un diagnóstico diferencial, chicos. No solamente la tricomoniasis genera ese flujo, no solamente, ¿listo? También voy a tener vaginosis, vaginitis, candidiasis, o sea, la vaginitis por cándida o la vaginosis por una reconocida bacteria, y vamos a encontrar que tenemos en todas ellas un flujo que es completamente anormal. Podemos tener dolor, podemos tener olor fétido en tricomonas vaginalis y un olor característico a pescado que llaman, que tiene que ver con unas aminas en vaginosis, ¿listo? Por Garnerella. Entonces ahí van a considerando diagnósticos diferenciales súper importantes. Tarea, y recuerden que no me olvido de las tareas para la próxima, y con esto nos despedimos. ¿Por qué durante el tratamiento de tricomonas vaginalis no debo ingerir alcohol? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Así que recuerden que no vamos a ingerir alcohol cuando estén dando este tipo de nitroimidazoles, pero la tarea es ¿por qué? Entonces, Profe, yo creo que sí, porque sí, el tiempo se va a cerrar. De tarea van a investigar esto, de tarea van a investigar lo que tiene que ver con el artículo